Bueno, yo nací en el Batey de Manguito, en San Antonio de las Vueltas, y allí residían no solo mis padres, sino mis abuelos y hasta mis bisabuelos. Una familia criollada toda en esa zona toda la vida. ¿Cuántos hermanos fueron? Somos 2 hermanas, 2 mujeres. Elvia, ¿y anterior a usted en la familia existió algún antecedente de alguien dedicado al arte? Mi papá fue un improvisador nato, le gustaban las décimas, improvisaba con mucha facilidad, tocaba la guitarra y el 3 de oído, cantaba muy bien, bailaba. De hecho, era parte del conjunto tradicional campesino de San Antonio de las Vueltas. Y en la familia de él hay otros parientes también improvisadores decimistas. Mira, me pasó una cosa muy interesante cuando yo era muy chica. Vi la película Trapecio de Gina Lollobrigida y Burt Lancaster. Y entonces quería ser trapecista, ¿tú te imaginas? Y después, bueno, en el tiempo, claro, en las escuelas que recitaba, que participaba en los coros, me empezó todo aquel deseo de cantar, de recitar y de actuar. Cosa que después pude hacer en el taller de actuación en la secundaria básica que hizo el actor Luis Lloró. Tengo entendido que usted llega a la narración oral en el año 1990. ¿Pero qué sucedió antes? Bueno, sucedieron muchas cosas. Mira, yo fui maestra popular. Lo primero que trabajé fue eso. Trabajé como maestra de preescolar, 3er grado, 4º grado y 6º grado en San Miguel del Padrón, mucho tiempo. Después estuve trabajando como oficinista en la revista Bohemia. Y la última parte, antes de irme al Consejo de Cultura, fue trabajar en una carpintería como controladora de la producción. Mira qué cosa más interesante. Y de ahí pasé entonces al extinto Consejo Nacional de Cultura, que después fue ministerio, y ahí fui asesora de casas de cultura. Elvia, pero usted me contaba antes de comenzar la entrevista que su llegada a la narración oral fue de manera casual. Ya había estudiado actuación con Luis Lloró, había hecho cosas así, pero me daba un poco de eso que le llaman miedo escénico, ¿no? Escribía poesías, escribía cuentos, montaba cosas con los niños, pero no me paraba yo, no me veía yo parada en un escenario. Sin embargo, fue dirigiendo un grupo de trabajo con niños en el Consejo justamente de Casa de Cultura que me propuse hacer un espectáculo. Hicimos un espectáculo que se llamó Cantos de Esperanza, en el que se cantaban las canciones que yo componía, pero yo nada más que dirigía. Y un día fallaron las niñas y mis compañeros me pidieron que yo interviniera porque sabían que yo tocaba la guitarra y las canciones eran mías. Y yo aterrada fui y funcionó. Y a partir de ese día lo seguí haciendo. Y luego, en una gira artística por México con ese mismo grupo, la narradora del grupo, Miriam Broderman, me pidió que contara un cuento. Y yo también lo conté con miedo y funcionó. Así que a partir de ahí empecé casualmente a contar cuentos. Cuando él se arreglaba y salía por las noches diciendo que no hay amor, que no hay amor, que no hay amor sin caridad. Y alguna desprevenida que no conocía los poderes del Muñoz abría la ventana para ver al cantador. ¿Qué se necesita para ser un narrador oral? Primero, el deseo de conversar. Todos los buenos conversadores van a ser buenos narradores, porque es el deseo de comunicar lo que primero nos mueve. Por supuesto que el estudio, la lectura, el documentarse, porque también hablar por hablar no es interesante, sino hablar de cosas que valgan la pena. La gente que tiene un conocimiento de literatura, que tiene conocimiento en lecturas o que tiene una vida rica para conversar, es un posible narrador oral. Pero hay que tener también disciplina, capacidad de estudio, capacidad para entender que es una profesión con muchos retos, porque el narrador está frente a público solo, tiene además que tener la sensibilidad para emocionarse con lo que cuenta y lograr emocionar al que lo escucha. O sea, hay que tener un trabajo actoral de fondo para poder comunicar con ese texto lo que queremos al que nos está escuchando. Así que esta gordita, que era una muchacha muy inteligente, muy trabajadora, pero ansiando un matrimonio, cierto día leyó en una nota de prensa de su periódico algo que decía: tienda de lámparas maravillosas, oferta especial. ¿Se necesita alguna edad en específico para ser un narrador oral? Cualquiera, con estas condiciones, con estos deseos, con buena voz, con buena dicción, a cualquier edad puede contar un cuento. En su caso, usted rompió con algunos cánones que existían hasta ese momento dentro de la narración oral. El incursionar en agregar a mis espectáculos la música, la danza, el canto, o sea, hacer un espectáculo multidisciplinario. Recuerdo que la primera persona que yo vi contando un cuento fue la legendaria Aide Arteaga Rojas en La Habana Vieja, y en el Palacio de los Capitanes Generales, y me quedé fascinada con ella, con su capacidad de comunicación. Usted misma escribe las obras de su grupo. He explotado mucho las temáticas tradicionales afrocubanas y campesinas. Son 2 raíces de las que no puedo negar mi existencia, ¿no? Y he escrito sobre eso, claro, basándome en textos de tradición oral, por supuesto. Pero también me gustan mucho las cosas humorísticas. Trabajé mucho los cuentos de Eduardo del Llano,
y su personaje Nicanor O'Donnell. He trabajado también cosas que tienen que ver con las mujeres oprimidas en el mundo, cuentos de mujeres del mundo africano y del mundo árabe. Hay un espectáculo que se llama así mismo Mujeres, que relata la vida de las mujeres en esos países. He también hecho cosas para niños, por supuesto, en lo que trabajo la fantasía, la fabulación, los Ouija, las madres de agua. Hay también el amor, muchos espectáculos dedicados al amor en todas sus variantes. Y mucho más recientemente hice un espectáculo que me he enamorado de él, que es La Maldición, que está basado en un libro de cuentos míos que no ha sido publicado todavía y que de él he ido sacando, de acuerdo al punto de vista que quiero mostrar, distintos espectáculos. Y este reciente último, que se llama La Maldición, tiene que ver con las migraciones que llegaron a Cuba y las que salieron de Cuba. Tiene que ver con la tragedia que es tener que dejar uno su lugar de origen. Tiene que ver también con estar rodeado de agua, con el mar. Y tiene que ver con los cuentos fantásticos de la tradición oral del mundo. Y más reciente estrené Los Habanamentos, que es una obra de homenaje a mi ciudad de La Habana. Y me estoy preparando el año que viene para abordar el de la violencia contra las mujeres. Y estoy con mucha ilusión preparando un espectáculo unipersonal, porque hace mucho tiempo que no me paro yo sola en la escena, que se va a llamar Espejos, por idea de mi asesor escénico, que también es parte del grupo, que es mi esposo, y en el que va a estar reflejada un poco mi vida a través de los cuentos. Cuando llegó allí, lo que pasó en el cuerpo de Lucy ha pasado a formar parte de las leyendas de Arroyo de Mantua, porque de la cintura hacia abajo, su cuerpo empezó a llenarse de escamas. Elvia, ya mencionaba los libros que ha escrito. ¿Alrededor de cuántos? Hay uno muy importante en mi vida que es Desde los vientos de Manguito, que está publicado en Estados Unidos, que es una cosa tan difícil en español y en inglés. Está Cuentos con ritmo, que se publicó en México con la editorial Selector y que es una fantasía musical por mi parte como compositora. Está, por supuesto, mi libro de técnica de narración oral, que ha sido tan dichoso sin ser un libro con grandes pretensiones. Está publicado en Argentina, en Paraguay y en Cuba. Y está un libro muy lindo que se publicó en Chile que se llama Cuentos Blancos, que es de los niños, de los problemas de los niños, de cómo los niños ven sus problemas. Hay muchísimos más y sobre todo muchos cuentos en antologías en México, en Brasil, aquí en Cuba. Y lo que todavía me queda pendiente es en mi país poder grabar un disco de mi música, que sí fue grabado uno en México, pero aquí todavía estamos en un proyecto con Kiki Corona a ver si sale esa música que escribí con tanto amor y que pude hacerla para mi programa de La Palabrera. El sol ha salido y vamos a contar un cuento nuevo, travesura musical. El reino de la palabrera. Hablando de las composiciones, ¿cuántas posee? Yo creo que más de 100 y tantas, porque llevo mucho tiempo trabajando en eso. Sobre todo son para los niños, pero también he hecho cosas para adultos. De hecho, mi hija, que es cantante, canta algunas de mis canciones. O sea, hay varias cosas que están hechas ya y que funcionan, y para todos mis espectáculos yo hago la música. De hecho, tengo un premio a la mejor música para espectáculo dentro de uno de los concursos que se hacían de unipersonales y teatro de pequeño formato. De todas esas facetas que ha tenido la oportunidad de desarrollar, ¿cuál es la que más disfruta? Lo que más disfruto es, por supuesto, hacer los cuentos, pero con la música. Yo no lo concibo sin la música. Me gusta mucho cantar. ¿Qué te parece? Así que esas son dos, no es una sola. ¿Ha sido difícil para usted afrontar su función como directora artística? Tuve que estudiar. Hice 2 cursos de dirección artística y finalmente pude hacer una maestría en dirección escénica. Elvia, ¿cuántos hijos? 2 hijos, varón y hembra, como yo quería. Siempre quise eso y los tuve así. ¿Y alguno siguió sus pasos? A ver, el varón, que nunca le gustó mucho el arte porque era más práctico, en una parte de su vida fue narrador oral y compartió conmigo un festival en Venezuela y después se dedicó a la farmacología. Y mi hija, que muchos la conocen, es Rachel Pastor, es actriz y es cantante. Y también compone, fíjate. ¿Qué es lo que más disfruta usted hacer en su tiempo libre? Compartir con mi familia, o sea, con mi esposo en primer lugar, que tenemos muy buena relación, llevamos 49 años de matrimonio. Voy a quitarle un tiempo, no, 49 años. El año que viene tenemos bodas de oro. Y por supuesto con mis hijos, cuando se pueda. Y tengo además 2 hermosísimos nietos, los más lindos del mundo, como toda abuela sabe decir. Han sacado la beta artística de la familia y la niña, sobre todo, compone sus canciones y solo tiene 7 años, dime. ¿Y qué no le gusta? ¿Qué la puede hacer enojar? Me molesta un poco que me quieran engañar, que me quieran manipular y también que me quieran mandar o gobernar un poco. También me resisto. Fueron muchos
muchos los que lo intentaron, pero no lo consiguieron. Pero ahí estaba Salín, un duende. ¿Ha tenido Elvia Pérez alguna frase o un refrán que la haya acompañado siempre? Haz bien y no mires a quién. Porque cuando haces algo esperando respuesta, a veces te decepcionas. ¿Qué es lo que nunca usted se hubiera permitido como artista? Yo pienso que lo que no me hubiera permitido es copiar a otra persona. Lo más importante es ser uno mismo, ser auténtico. ¿Cuál considera usted que ha sido el momento más difícil en su carrera o el mayor reto que ha tenido que enfrentar? Mira, el momento más difícil que tuve que enfrentar y no dejar de ser yo misma es cuando empecé a ver diferente mi manera de hacer la narración oral. Y choqué contra muchos de mis compañeros y mis maestros. Y me quedé sola, pero lo vencí. Y aquí estamos hablando tú y yo hoy. Usted ha recibido múltiples reconocimientos a su labor. ¿Cuál ha sido el más importante? El más importante es el que me gané en Teherán, en el Festival de Irán, porque era un premio de jurado, compitiendo 12 narradores de nivel internacional de 12 naciones diferentes, todos con muchísimo nivel, y yo tuve el primer premio. Ella, por complacerlos, los acompañaba. Y fue aquel día en que puso atención, porque cuchicheaban bajito, cosa que también le molestaba un poco, que escuchó el nombre de aquel tal Alzheimer y se relajó. Claro, no era con ella todo aquello, y aquel hombre ni siquiera lo conocía. ¿Qué desea para la narración oral en un futuro? Deseo validación en todo, en los medios, en la vida, en las instituciones, que se les dé el tratamiento que se merece como arte de la escena, porque realmente muchas veces la gente piensa que contar un cuento eso lo hace cualquiera, pero contarlo bien desde la escena, sostenerse, conectar con el público, emocionarlo, no cualquiera. No bastan una ni 10, sino un montón de palabras. Di primero había una vez y después habrá cadabra. Bueno, Elvia, más que agradecido de que haya aceptado conceder esta entrevista. Gracias a ti por venir hasta aquí y que compartamos este tiempo de sabiduría entre los dos.